Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Creativo 5D. Estamos nada más y nada menos que en la cocina de Sandra Díaz Velasco, la directora de Eolo Design. Bienvenida, Sandra. Ay, Bienvenido. Gracias. bienvenido Jesús, gracias por visitarme. Qué honor estar en tu casa. La verdad es que nos hayas abierto a mí y a nuestro público las puertas de tu hogar es un honor. Y nada, lo maravilloso y majestuoso de tu trabajo que se refleja aquí, que es tu rostro, es una belleza. El honor es mío, el Oh, honor es mío, muy agradecida contigo, tú sabes que te quiero mucho. yo también a ti. Bienvenido aquí, gracias por la oportunidad. Estas oportunidades son preciosas y tenemos que como que atesorarlas porque muy pocas veces tenemos esta oportunidad de mostrar una cara como más humana. Ya, coincido. Qué rico. Bueno, a ver, yo les cuento que estoy acá hace un buen rato y hemos venido hablando, conversando, y hemos hecho como media entrevista sin grabar, pero me encanta. Me encanta porque además a ti te conozco desde que llegué a Miami. Nuestro primer encuentro fue mágico y fue desde la admiración. ¿Te acuerdas? Porque yo fui a tu espacio en el 2018 y yo me acuerdo que fui y dije, este es el espacio que más me gusta. Muy bello. Y te lo dije y tú me dijiste, y el tuyo también, ¿te acuerdas? Me encantaba, me encantaba, me encantaba. Me acuerdo cuando esas noches largas, súper largas de instalación, que son las que me encantan. Yo creo que a ti también, porque como creativos estamos como en el momento máximo cuando estamos creando full. Y cuando toda la energía se está moviendo ahí, tú no ves el tiempo pasar. No. A mí me pasa que si yo estoy diseñando, el tiempo para mí no pasa. Ajá. O sea, yo estoy allí full presente, es como decir que estás meditando. Claro. Y no pasa el tiempo. Entonces, tantas horas, porque también ese tipo de eventos son bien, demandan un poco eso. En una de esas vueltas, no me acuerdo por qué, pasé por tu espacio. Ajá. Y estaba, sí, no estaba terminado todavía, pero me encantó. Yeah. Yo vi ese hombre por ahí volando y dije, me encantó como no, o sea, algo, yo cuando lo vi, yo dije, él quiere decir algo aquí, aquí algo se está diciendo. Y me encanta eso porque cuando uno vive un espacio y ese espacio transmite algo que no necesita hablarse, no se necesita explicar, es un éxito. Claro. Ahí ves que el diseño que está, la intención que se tuvo, se transmite. No se necesita mucho, solamente, no sé, creatividad, claro, ¿no? claro. Amarlo, tener pasión por esto y bueno. Correcto. Así que yo creo que fue un mutuo encuentro. Sí, mutua admiración y mutuo cariño, una amistad que empezó a crecer y aunque no nos veamos seguido, son de esas amistades que cada que nos vemos se siente el cariño. Yo lo agradezco y lo valoro muchísimo. De verdad. Y por otro lado, como te comentaba, profesionalmente eres de las diseñadoras, de las arquitectas del mercado a la que más admiro. Porque realmente, como te decía y como te contaba que mientras venía manejando, claro que sí, yo pensaba que son pocos, me incluyo, somos pocos, humildemente, los profesionales que nos atrevemos a hacer cosas diferentes. Y ustedes pueden ver, esta es una parte de la casa de Sandra, pero es totalmente fuera del formato. Y la realidad para mí es que el llegar a atreverse a hacer algo así requiere mucha deconstrucción y requiere mucho valor. Y es algo que siento que se necesita más. Y yo siento también que tú eres una inspiración para muchos, porque tus trabajos se caracterizan por ser diferentes. Ese es tu sello. Y eso es admirable, porque no todos se atreven, nos atrevemos, porque me ha pasado, a hacerlo. Yo quisiera comenzar con una recopilación sobre tu historia. Que nos cuentes desde chiquita, dónde naciste y cómo recuerdas tu infancia, por favor. No diremos cuántos años. No es necesario, esa es información pública, se puede encontrar fácil, no pasa nada. Bueno,
nací en Colombia, Ujú. mi ciudad que se llama Cali, que adoro. Mm. Eh, Desde pequeña estuve acostumbrada como a estar en el ambiente creativo, por decirlo así, porque mi abuelo materno tenía como un shop Ujú. en español le decimos carpintería, pues como un wood workshop. Ok. Y yo adoraba estar en el acerrín, Ah, sí. adoraba. Y él pulía y torneaba, tú sabes que en esa época, no voy a decir tal época, pero se torneaba a mano. Entonces el carving sobre la madera era un arte que él tenía Ajá. y a mí Ujú. me encantaba verlo. Y entonces desde ahí como que crecí como con esa admiración por la belleza, ¿no? Por lo creativo, por las Ujú. formas, por las cosas lindas, Mm. por querer rodearse de un ambiente agradable. Desde muy pequeña yo me sentía muy bien en un buen ambiente, pero si no lo veía como que no me encontraba. Ujú. Y eso no quería decir lujos ni nada, porque para nada hemos sido, o sea, mi familia no ha sido una familia millonaria ni rica, Sí. gracias a Dios teníamos lo suficiente, pero tampoco, era como un nivel medio, Ajá. o sea que sin querer hablar de lujos ni nada de eso, sino Claro. estar en espacios armoniosos. La armonía en los Mm. espacios me llamaba full la atención. Yo no sabía qué era en ese instante, pero con los años descubrí que era eso y Ajá. así se llamaba. Entonces así crecí, mi abuelo me inspiró muchísimo. Eh, entonces así empecé a estudiar muy joven, muy jovencita. Ujú. Eh, mm, Me ha encantado toda mi vida estudiar. O Mm. sea, para mí estudiar es una fuera de crear ¿no? Hacer Sí. arquitectura, estudiar es, no sé, tengo un hambre Desde como que... chiquita sentías eso. Sí. Wow. Entonces, que mi mamá me dice, bueno, me acuerdo más o menos, yo a los 5 años ya estaba como en segundo de primaria o algo así. Ok. Entonces siempre como que iba muy rápido en mi escuela. Ujú. eh, y así me gradué del colegio y todo el tiempo tenía me encantaba pintar, o sea, que te digo, si tú quieres que te cuente mis amores secretos, Ajá. la pintura es De mi amor verdad. secreto. Y entonces pintaba muchísimo. Ujú. Ya desafortunadamente, pues el trabajo no me lo permite mucho, Ajá. pero esa era mi pasión. Yo quería vivir Wow. de Tú querías pintar. hacer. Yo quería ser No. pintora, esa era Wow. mi pasión. Qué belleza. Y entonces así empezó como mi relación con la arquitectura. No, todo es un arte, ¿no? Porque por eso se llama Sí. Bellas Artes, Sí. y ahí tú pones la arquitectura, ¿no? La pintura, la música, todo eso. Entonces yo Claro. soy muy eso. Ajá. Y cuando me gradué, bueno, a mi familia no le gustó mucho la idea que yo Te viviera de la graduaste de la pintura escuela. de la Ajá, escuela. ajá, ajá. Y no, te digo, bueno, tenía un tío que era arquitecto y que yo veía que más o menos las cosas eran como que, ok, como que yo podría con eso, Sí, lo veía como un medio similar. sí. Y si no hubiera sido porque mi familia no pensaba que como yo iba a vivir de la pintura, como es imposible, Ujú. entonces por eso me decidí a estudiar arquitectura, que amo, que descubrí que es una pasión, un Ujú. amor Oh. no, es una cosa loca que cada vez que siento que estoy haciendo algo así, como te decía, para mí el tiempo no pasa, o sea, Ujú. no pasa literal. Sí. Y cuando uno tiene esa fortuna de que hace eso que ama, Ujú. uno puede sentir y decir que está bendecido Claro. y que está Que la bien. verdad lo es, lo es. Nosotros que estamos en este medio, quizás, sabes, podríamos normalizarlo, Mm, pero la cantidad de personas que hay ahí afuera mm, que están haciendo lo que hacen y ni siquiera se detuvieron a preguntarse realmente quiero ujú, esto, es mucha. Lo bueno, que a mí me alegra mucho, es que cada día son más las personas que yo veo, me contactan y me dicen, mira, me atreví, me puse a mm. estudiar, a la edad que sea, diseño, No decoración, un importa. curso,
Y eso es bellísimo, porque este lado creativo, este lado de creatividad que todos tenemos, algunos un poco más mutilados que otros más liberados, es necesario para vivir en este balance. Sí, sí. Cuéntame sobre la música en tu niñez. ¿Cómo eran los ritmos, cómo eran los sonidos en tu niñez? Wow, bueno, tú le preguntas a un caleño o una caleña de eso y te dice que está inundado de salsa su vida. Qué rico. Y sí, como te decía, el amor por el arte incluía el baile. Entonces, siempre, cuando estaba en mi escuela, era miembro de las danzas o de los grupos de baile del colegio, de teatro, de lo que fuera. Todo lo artístico. Todo estaba ahí. todo, absolutamente todo. Entonces, bailar era algo de eso. En mi época, ahorita, hace poco. la salsa, era la salsa, así como que lo muy autóctono de nuestro. Pero no sé por qué, había una rama de mi familia que les gustaba mucho como que el rock y tal. Entonces siempre, y tú sabes que en nuestros países siempre había como mucha influencia europea, de música europea, y llegaba muy fácil lo que era esa música. Entonces me llegaba toda esa influencia de rock. Y sí la disfrutaba, sí te gustaba. O sea, me encantaba. Entonces, ¿qué grupo, tengo por como ejemplo? ese de rock en... Bueno, ¿tú te acuerdas que había... Bueno, no sé si te acuerdas, quizás, a ver. Había una clase de disco italiano, de música italiana que se llama Spaghetti Mix. No sé, pero me encanta el nombre. Entonces, era pura... como que el disco, como música de bailar, disco, así. Y me encantaba esa música, pero también me encantaba todo lo que era Duran Duran. Ok, qué bonito. The Doors. Qué bonito, qué bonito. Bueno, tantas otras que, bueno, no me acuerdo. No, it's okay. Pero, qué buena. Y salsa, pero mezclar ese balance de salsa. Que tú hasta ahora bailas. De hecho, tenemos una amiga en común con la que bailas. Ay, Chachi, querida, cómo la amo. Sí, Chachi, un besito. Sí. Lo veas. Yo justo venía hablando con ella, te cuento. Sí. Le dijiste que venías por acá. ¡Ay, qué cool! No, ella es un amor. Estamos ahí haciendo un proyectito. Amo a Chachi. Yo también. Bueno, esa es la de nuestro grupo. Yo por ella acabo siempre en mesas de caleños. Siempre con caleños rodeados. No, pues ella te dirá, ¿no? O sea, nuestro hometown es súper, así como muy relajado. Sí, ¿no? Qué rico, ¿no? Como que, bueno, en unas cosas, pero en otras así muy, muy estrictos y tal, pero pues siempre encontrábamos espacio para distraernos un poquito y bailar un poquito. Qué buena. Entonces, decidiste irte por arquitectura. Sí. Yo quiero hacerte una pregunta. En este tiempo o hasta aquí, a nivel espiritual / religioso, ¿dónde te encontrabas? Sabemos que venimos de una cadena o una línea católica, me imagino que tú... ¿Cómo fue ese tiempo? Full católica. Full católica. Pero full católica. Nuestras familias, me imagino, tú en Perú igual. Sí. Bueno, pues la religión católica era pues estudié en colegio católico, o sea, full, solo mujeres, ¿no? Pero que más católico imposible. Exacto, o sea, nada de chicos por ninguna parte. Claro. Y entonces era esa presencia espiritual así como muy fuerte. Que viene pues, de toda la familia, de mucha fe. ¿Y tú? De aprender culturalmente eso, sí, full. Es que nos hacían, ¿no? Tú sabes, en el colegio era misa cada viernes, la primera clase era esa, en nuestro colegio tenía una iglesia al lado donde cada fin de semana íbamos a la misa. O sea, eso era vital. Tengo que hacerte una pregunta, porque todos los invitados de Creativos 5D hasta ahora han sido monaguillos o monaguillas. ¡Yo no fuiste? ¡No! Pues que no podíamos romper con esa tradición. Y todos ustedes lo saben, porque todos, incluido su servidor aquí presente. No, de verdad. Yo sé que tú sí. Yo pasé la línea, pero de verdad fuiste monaguilla. Pero por supuesto. Acá hay un patrón, señores. Eso no es coincidencia.
La energía nos atrae. Claro, wow. Claro, yo fui monaguilla. Yo alguna vez, nosotros hablamos de esto alguna vez. No sé. Yo alguna vez pensé seriamente, bueno, pero estaba muy niño, Ajá, que si en iba a ser ser, monja. sí, No, sea también. de tal, pero se me quitó muy rápido. Ajá. Ah, ok, qué bueno, qué bueno. Se me quedó muy rápido. Pero lo que te digo es que, bueno, toda la vida he tenido como esta conexión muy espiritual. Sí. Sí, bueno, lo entendía muy bien cuando era muy pequeña, pero yo sentía como que siempre yo estaba en conversaciones. Ajá, ajá. Con alguien, Como que pero no. con Claro, alguien, claro. pero yo me sentía muy cómoda conversando también. Ajá. O sea, no me gustaba para nada el sentido de que lo tenía que hacer sí o sí y que lo tenía que hacer de cierta manera, porque si no lo hacía de esa manera, no me comunicaba. O si lo dejaba de hacer una o dos veces, me iba a ir al infierno o algo así, si no lo hacía. Okay. Eso no me gustaba. Ajá. Pero yo sí me comunicaba, o sea, yo sentía que estaba en constante comunicación a con través algo, de la oración con en ese alguien, tiempo. sí, y sin orar tampoco, pero siempre me sentía como muy en comunicación con algo más grande que yo. Entonces era ahí como ese sentido de siempre estar en conexión con algo más allá, más grande que yo, que entendía muchas cosas que yo no entendía, y bueno, así fue. Wow. Entonces, sí, la fe católica fue lo más fuerte cuando yo estaba muy pequeñita. Muy agradecida porque de todas maneras, aunque hoy en día no comparto muchas cosas que la Iglesia Católica enseña, agradezco full ese sentido de espiritualidad, de fe y conexión que te da. Sí, coincido contigo, totalmente. Porque te da un sentido de la humildad y de dejar todo en manos de algo más grande que tú. Eso lo agradezco full, porque eso es lo que me ha ayudado a ser quien soy y me ha ayudado también a no creerme muchas cosas, ¿no? Me ha ayudado también a poner un poquito los pies, aunque no siempre, o sea, siempre estamos en ese constante crecer, pero como que los pies sobre la tierra un poco, así que sí, a tener esa perspectiva de que hay algo más allá. Qué bonito. Me encanta. Qué bonito. Muy bien. Entonces, comenzaste arquitectura. ¿Cómo fue ese tiempo de la universidad Ay, para Dios, ese tiempo fue el mejor tiempo del mundo mundial, te digo. O sea, yo te digo que de los años, obviamente mi esposito va a estar viendo esto y me va a decir, ¿cómo así? Que no sé qué. Pero de los años que yo más he disfrutado en la vida, fueron esos años. Porque como que yo ya sentía, era una, yo me gradué, wow. Calle el cielo. Yo me gradué del colegio muy pequeña. Tenía 16 años y ya estaba admitida en la universidad. Gracias a Dios tuve un muy buen puntaje para entrar a una universidad. Y entré súper joven. Wow. De un colegio católico de solamente solo mujeres, claro, el salto cuántico ahí, dimensional. Y wow, ¿y esto qué fue? Ajá. Entonces fue súper liberador, o sea, fue súper chévere, pero bueno, agradezco la educación que tuve, porque no lo hubiera tenido, ya quién sabe terminado, porque sin balance y sin una locura. Todo es perfecto. O sea, es perfecto. Entonces, yo pasé mis años de estudio de mi carrera fueron lo mejor. O sea, yo te puedo decir que gracias a Dios como que he podido vivir las etapas de mi vida en su momento que son. No sé cómo explicarlo. Sí, viví bien mi niñez, lo sentí que la viví, que la disfruté, que, bueno, como todo, pues no hay nada perfecto. ¿Cuántas miles de cosas no tenemos? Problemas y vainas, cosas. Pero overall, la disfruté full. Y esa época la recontra disfruté, aprendí de todo, o sea, full. Aprendí a vivir, a compartir, a trabajar en equipo,
a que me dieran más ganas de aprender, que es una cosa loca, a, a creer que podía, porque en nuestro país era muy difícil, inclusive aquí en nuestro país, aquí en este país, bueno, sí, nuestro país ahora, ser mujer en un campo que es mayormente masculino, Sí. como es la arquitectura, la construcción, era muy difícil. O sea, y en determinado momento, alguna vez, no te puedo decir que todo fue color de rosa, había muchos instantes que yo sentía que, ¿cómo voy a hacer esto yo luego? O sea, ¿cómo voy a vivir de esto en un país, en una cultura donde las mujeres como que lideren cosas, o sea, no era muy fácil. Claro, claro. Entonces, y de repente pues escojo algo que es más masculino que cualquier cosa. Sí. Yo, Dios mío. Entonces me ayudó mucho a creer en mí, a creer que podía hacer mil cosas que en mi vida pensé que fuera a hacer porque yo quería era pintar y muy lindo todo y muy así, ¿no? ¿Tú recuerdas alguna anécdota relacionada a ese salto que diste de empezar a creer en ti? Bueno, pues nos quedamos aquí, No pasa nada. toda la... Algo que tú bueno, piensas que yo puede ser. estudié en una, gracias a Dios tuve la oportunidad como de poder escoger a cuál universidad quería ir. Pero hubo una que era muy, o sea, que tiene como esa reputación que entrar allí en ese momento era muy difícil y me metieron en esa. Entonces decidí entrar a esa universidad, es pública, es una institución que adoro, la Universidad del Valle, pero las estudios era una cosa duro. Wow. O sea, eran filtros y filtros y filtros. Wow. La gente desertaba, sí, exacto, claro. o la desertaban. Si tus promedios no eran los que tenían que ser, si tú perdías más de X veces una parte del pensum, cosas así. Entonces, interesante. Solamente con sobrevivir allí para mí fue wow. Wow. Y lo que pasa es que era muy difícil, o sea, estructuras, no, muchos números, demasiados. Yo no estudié arquitectura, pero o sea, coño, para un fuerte. artista, Sí, claro. Estructuras, construcción, presupuestos y mil cosas, composición y mil vainas que te, obviamente que agradezco full hoy, que hoy amo, o sea, no podría ser otra cosa, me dieron como ese fundamento de decir, oye, tú puedes estructurarte, tu cabeza puede estar estructurada, ajá, sí, y puedes crear algo que perdure en el tiempo. Oh, tú puedes, o sea, más allá de hacer una obra de arte y pintarla, que alguien la mire y tal, como una pintura, porque yo creía que solamente era capaz para hacer eso, darme cuenta que fui capaz de crear algo para que proteja a otros, sí, que te proteja, que te dé como, bueno, shelter, o sea, como es la arquitectura, y al mismo tiempo desarrollar tu arte en ella, o sea, como que cuando descubrí eso y cuando lo estaba estudiando y un profesor me lo dejó saber, como que me lo puso muy, muy claro, y dije, wow, sí, sí, o sea, sí puedo. Bueno, siempre hicimos cosas como muy diferentes, salía con unas cosas ideas raras ahí, que yo decía, no, hasta no. Y gracias a Dios di con una cantidad de gente sabia que hoy en día todavía nos vemos con algunos profesores y podemos charlar de cosas muy, muy interesantes y son gente que me dio a mí la oportunidad de esa misma, de creer, porque muchas veces ni creía yo, no lo creía. Yo no creía que pudiera hacer esto, yo no creía que por eso mismo, por la idea de solo quedarme en papel y en el 2D de lo que es una pintura, ese miedo de que esto que yo diseñe no le vaya a caer encima a nadie y que, ¿no? que no sea peligroso para ninguna persona aquí, que esa persona puede vivir ahí por muchísimos años, yo decía que esa responsabilidad como que yo no quería o me daba ese miedo, más que cualquier cosa, porque como me ha gustado tanto estudiar, era como no fácil, no lo podría decir, porque nuestra carrera nunca ha sido muy fácil, pero
pero la podía hacer, o sea, yo podía con lo que pusieran en la parte de teoría, o sea, de todo, de números, de estructura y eso, pero era ese miedo que tenía yo, pero cuando yo lo vaya a hacer, sí podré, sí, ¿no? Ser capaz de eso, y ser mujer también en esa época era muy complicado. Entonces, bueno, esos profesores, esos guías de su época me ayudaron mucho a creer en mí. Qué bonito. Y bueno, me fue muy bien con todas las notas ¿Cuántos de ahí para años de adelante. facultad fueron? Las carreras son 5. 5, ok. 5 años. Y, fue nuestra escuela del Valle, como le decimos todos. Qué bonito. Que me dejó muchas cosas lindas. Qué las bien. fiestas más súper ahí quería entrar. ¿Qué tal la fiesta? La ¿Cómo diversión más. Pero la forma de trabajar también, porque esa universidad nuestra y la educación nuestra de nuestras carreras era muy demandante. Todos vivíamos y dormíamos y comíamos escuela y horas tardísimas de la madrugada desarrollando proyectos. El pensum era loco, o sea, lo que es nuestras carreras era muy difícil, pero yo no sé cómo hacíamos para que nos quedara ánimo de salir a, como le decimos en colombiano, a rumbear y a fiestear con los amigos y tal. Pero fueron unos años maravillosos. Es que a esa edad uno le sobra energía. Yo te digo que no sé cómo podía. O sea, salíamos con el grupo, siempre andábamos en un grupo, ¿no? Nuestro grupo de amigos y nos íbamos de locos por ahí a algunos de los sitios que estuvieran de moda en nuestra época. Y a la hora que fuera llegábamos a seguir así, como llegaba, menos mal. Éramos bueno, yo por lo menos no tomaba, no, como que no, el licor no, así como que nunca lo necesité. No era para mí. No, yo con bailar y la música pasaron, ya no necesitaba otra cosa. Qué buena. Entonces llegábamos a esa hora, a la hora que fuera, a sentarnos a estudiar y a hacer lo que fuera, a presentar las maquetas y todo. Mío. Así que, no sé, mi mamá decía, es que yo me acuerdo, ¿cómo haces eso? O sea, y no podía decirme nada porque pues ganaba las materias. Claro. Así que bueno, ¿cómo? ¿No? Esa era mi claro, decía, mami, pero mira, ¿pierdo alguna materia? No, pues no. Bueno. Entonces me encanta. Entonces, súper. Tú eres de las profesionales que más que conozco, que más premios ha ganado en el mundo del diseño. Y los premios son reconocimientos a tu trabajo, a el tipo de trabajo, al diseño, etc. ¿Cuál fue tu primer premio? Durante tu época de estudios, ¿ganaste algo? Te voy a decir, el primer premio que me gané en mi época de estudio de la universidad, lo más irónico de la vida, pintar. Era como nosotros le vimos un banner, una cosa así, un afiche de un profesor nuestro. Ese profesor, bueno, en esa época todos los profesores de arquitectura, de arte, todos locos y todos hippies, ¿no? Entonces ese profesor era muy, muy querido por todos y era muy así como amigo de sus cosas y hacían entre facultades como concursos y competiciones de cosas y había una competición de dibujarlo, de hacer, no me acuerdo si era de él, no era de él, sino de hacer el afiche de un encuentro que se hacía anual de universidades. Entonces nuestro curso tenía que competir entre sí para ver cuál ganaba el afiche de ese año y yo me gané esa, me dio por pintar a mi profesor. ¿En qué año estabas? ¿Te acuerdas más o menos al comienzo, al medio, al final? Al medio. Como el medio. Qué chévere. Y lo pinté y pues, bueno, me dio por pintarlo ahí como medio caricaturesco y me gané. Me encanta. Desde ahí no paraste, porque de verdad no paraste. Pero pues chistoso, nada que ver con la arquitectura ni nada, sino bueno, como me encantaba pintar. Tú sabes que yo no sabía que tenías ese lado artístico. Me encanta. Y para mí, ahora ya tiene sentido que tus diseños sean tan artísticos. Mira. ¿Verdad? No sé si tú lo has visto así, pero miren esto. Esto, si tú tomas una foto y lo pones en un cuadro, es artístico, muy artístico. ¡Qué cool! ¡Ay, qué bello! Gracias. No, claro. Mira, no.
no lo había, lo que pasa es que pues, siempre pienso que todo está como tan relacionado, Sí. se llevan tan de la mano Sí, que claro. eso es proporción, Sí. es escala, No, ¿no? pues En que todo además, a ver, cuando tú balance, fusionas el arte y armonía, todas las bases teóricas y conceptuales y la luz. técnicas de la arquitectura, o sea, te salen obras de arte en 3D. Sí, sí, mira, sí. Y pues es que el manejo de la luz, ¿te acuerdas cuando el año pasado que esa charla de el manejo de la Sí, 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 luz? sí, sí, claro. Mira que ahora hago esas conexiones y digo, ay, sí, mira, porque me encanta el manejo de la luz, para mí es el 70% de lo que es la Coño, arquitectura. sí, pues El sí. manejo de la, el manejo de la luz es vital porque ella influye tanto en tu estado de ánimo, ¿sí? La ausencia de ella o el exceso de ella influye y sí, de la manera como vivas el espacio y sí, me encanta eso y eso lo da pintar. Claro. Sí, porque hay obras que tú ves que tienen muchísima luz y hay otras que las sientes súper sombrías y te da la sensación mismo de frío o calor. Entonces, la luz para mí es vital. Entonces, sí, mira. Es una herramienta mágica que te permite jugar también con las Sí, emociones. full, Ya, full. ya, ya. Oye, tú me Ah, estás me encanta porque dando esta charla está como mostrando, me encanta, sí, el full claridad. espectro de mil cosas que uno no se Sí. sienta a pensar. Por eso Exacto. yo te decía que a ti que gracias por esto, porque es Mm, tan refrescante ponerse a hablar y pensar de cosas que no, usualmente no hablas. O claro. sea, no pasa, siempre estás en el son de que tus clientes, de tu Sí, trabajo, y esas conversaciones pues como que no existen mucho. Así sí, que sí, sí, gracias. sí, sí. No, por supuesto. Vamos a hacer una pausa, un breakcito y volvemos en Cafecito, un minuto. café, un poquito. Muy bien. Para así, para refil el café. Y O sea, volvemos del break. Esto ha sido, han pasado de todo aquí en este break. El más largo que tengo desde que empecé a Dios, grabar. ¿por qué será? No, no, está bien, me encanta. Volvemos y nos habíamos quedado en pues tu tiempo de estudiante. Cuéntanos un poquito de cómo fue esa transición de estudiar a trabajar, por favor. ¿Cómo fue ese salto? Difícil. Sí, sí. Fue muy difícil por lo que te decía de que en nuestros países el campo de la construcción no era muy amigable para las Para mujeres. las Es muy mujeres, es verdad. difícil eh, conseguir una buena oportunidad, a no ser que, no sé, hubieras conocido, no sé, mil cosas. Sí, Como salí de una universidad pública, pues era muy complicado, es ¿no? correcto. Tener los mejores contactos para eso. Sí. Y fuera de eso, mujer, y mi carita no me ayudaba como mucho porque siempre como que hoy en día es el mayor tesoro del mundo porque como que la edad no se nota mucho, Ajá. pero ahí en esa época fue mi mayor desventaja porque yo me veía muy niña. Así, y me gradué muy joven, o sea, todo, siempre fui como muy adelantada, era como siempre la más pequeña de mi curso, Sí. siempre, y así fue siempre en la universidad, muy temprano llegué a la universidad, Ok. muy temprano me gradué, Saliste. y entonces estaba muy, muy joven, entonces no, mi carita no me ayudaba mucho como a decir, esto tiene toda la Sí. experiencia del mundo y tal. Entonces fue muy chistoso porque no era fácil conseguir una oportunidad. Gracias a Dios, como había empezado a trabajar antes de graduarme, eh, tuve como esa experiencia laboral y me ayudó un poco a conseguir esas oportunidades. Fuera de eso, mm, después de unos cuantos trabajos muy cortos en el campo de la arquitectura, me contrató una empresa muy grande que es decir, como si fuera, bueno, se llama una cooperativa, yo no sé si en los países tuyos funciona Sí, eso, en pero el una mío sí. cooperativa de profesionales, Ajá. y yo trabajaba en la sede nacional, como los headquarters a nivel nacional, Ujú. y
estaba encargada de todos los proyectos de vivienda que se hacían, porque en esa época esa cooperativa financiaba muchos proyectos de construcción, era como big developers, y yo tenía que como que viajar a través de todo el país, todas las ciudades del país, a analizar los proyectos y a trabajar en ellos y a probar cosas y eso que yo no podía creer. Wow. O sea, eso fue súper bien. ¿20 cuántos tenías por ahí? Tenía unos 22. Ok. 22 chiquilla. No, es que era muy chistoso. Entonces viajé, me tocaba viajar mucho. Tuve la oportunidad de hacer como que la imagen corporativa de la empresa. Ajá. Y trabajar en un edificio súper que en su época se llamó el primer edificio inteligente del país. Entonces fue genial poder haber tenido esa experiencia de trabajar en ese proyecto, porque estamos hablando de un edificio de no sé, 50.000 pies cuadrados, de lo que se puede hablar hoy en día, no sé, en metros cuadrados eran, no sé, unos 10.000 metros cuadrados, una cosa así, lleno de oficinas, consultorios, bancos, restaurantes, ¿no? Todo, tuve la oportunidad de hacer 1.000 cosas en cada rincón. Ajá. Y de trabajar en desarrollando la imagen corporativa de esa empresa, así que me fue súper como en ese sentido. No tuve mucho, diseñaba mucho como el ambiente de las oficinas al diseñar la imagen corporativa. Ajá. Y eso me ayudó mucho como en esa parte de diseño comercial, ¿no? Entiendo. Esa etapa que fue tu primer trabajo grande, digamos, o a esa escala, ¿cuál crees que fue el regalo más lindo que te dejó en términos de aprendizaje? ¿Crees que te agarró de aquí, te empujó a algún punto? ¿Qué fue lo que más recuerdas como que te quedó? Pues ese cuento de creer en uno mismo. Sí, como de repeso, pues lo que te contaba yo al comienzo, sí. Que ay, de pintura, a venir a hacer un edificio y a creer que podía, y fuera de eso, pues esa cara como tan joven que no ayudaba demasiado a mostrar pues todo lo que yo sabía y que podía, ¿no? O sea, que no me ayudaba en las primeras impresiones, ¿no? Como que a creer. Me dejó creer en mí. Me dejó creer en mí, me dejó, porque lo bello de la arquitectura es que se ve. ¿Sí? O sea, tú ves el resultado físico de lo que haces. Entonces, es algo que es la manifestación. Es la manifestación física de lo que tu mente piensa. Y es genial. Wow. Hay pocas carreras que tienen ese poder. Es verdad. ¿Sí? Muy pocas. Sí. Y lo tiene, esta carrera lo tiene. Tiene el poder de manifestarse. Eso es genial. Entonces, cuando tú ves que eso que pensaste, que rayaste en un papel al comienzo, esa línea se volvió un muro, sí. ¿No? No, totalmente. Fuerte, sí, estructuralmente fuerte y estéticamente bello. Eso es una cosa bella, sí. Eso es un espectáculo, eso es como que un milagro de manifestación, o sea, de lo que, el poder de tu mente, el poder que tiene tu mente. No, es fuertísimo. Entonces, yo cuando me di cuenta y a través de eso, ese trabajo, yo pude ver eso, y cuando yo vi esas manifestaciones, me enamoré. Qué bonito. Y eso me dio el regalo de creer en mí, de ver más allá de mí, de lo que yo veía en el espejo. Wow. Y de verdad creer que yo podía. Te empoderó. Sí, me empoderó, pero tú no tienes idea. O sea, porque durante mi época de escuela, como esta universidad que te digo era muy exigente, había mucho genio ahí. Claro. Mucha gente buena, ¿no? Y entonces yo decía, wow, yo no sé si yo pueda. Cada vez era así, gracias a Dios los notas decían otra cosa, pero por dentro yo decía, esto me salvé, o no sé, ¿no? Como que pasé de refilón y tal, y nunca lo creí. Ajá. Yo nunca creía que era posible para mí. O sea, yo por dentro, así fuera que lo ganara,
siempre quitaba mérito de alguna otra manera, no sé. Ok. Entonces, nunca creí que pudiera hacerlo. Y cuando yo empecé a ver esas manifestaciones, dije, wow, pude, sí se pudo. O sea, eso que formulé Se funciona. re pudo. Mira dónde estás hoy. Sí, Oh, te qué digo que, maravilla. y eso es lo bello que tiene la arquitectura y el diseño, Sí, que se manifiestan sí, en todo su esplendor, si tú la correcto. puedes hacer. Entonces es la huella que vas dejando, ¿no? Ajá. Uf. La huella que puedes dejar en geográficamente, o sea, materialmente en un sitio Sí, 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 y sí. que transmite emociones y que transmite todo lo que tuvo el creador, sí, de él y que va a albergar a ellos que la van a habitar y que van a estar cobijados por eso que Oh le my estás dando. God. Entonces, eso es una Es belleza, muy fuerte. es Tú una sabes que belleza. yo en mi proceso de entendimiento sobre mí y sobre lo que hacía, cuando empecé a cuestionarme, ¿para qué diseño? ¿Para qué estoy creando? Mm, Porque en un punto sentía que era para el ego mm. y eso me generaba un Conflicto. conflicto personal. Entonces llegué a un punto en el que me mostraron y pude ver que lo que nosotros creamos, que nosotros habitamos este mundo a través de este cuerpo material, pero este cuerpo material interactúa con todo Sí, claro. alrededor. Ajá. Y nosotros somos los responsables de, De que, de crear ese sostén. sí. Es como que el espacio que te sostiene, Ujú, que sostiene la vida de la ujú, gente, sus claro, procesos. Cuando yo dije, no, es que olvídate esto, claro. ego, si No, quieres, pero realmente lo claro. que trae es No, muy si tú lo fuerte. amas, si tú lo amas es una responsabilidad muy grande, porque Muy grande. si esa es una pasión que involucra, además de pasión, mucho compromiso y mucha disciplina. Sí, Mucha responsabilidad, porque sí, tú al final, si tú eres un arquitecto, tú eres el último responsable. Aquí en Estados Unidos es así. sí. O sea, mi licencia hace que yo sea la última responsable de lo que hago. Si se cae, ¿no? La casa que esté haciendo, el primer responsable es el contractor, el que la construyó, su equipo, luego de allí los ingenieros y ya, luego de allí el que quiera, pero la última que no se puede escapar soy yo. Wow. Así que es una gran responsabilidad y se necesita amor y compromiso, porque también este trabajo es como esos artistas, ¿no? Que lo damos todo, por eso ya estábamos hablando de eso en Sí, el corte, que uno, como ama esto, no le cuesta el sacrificio. sí. Entonces, siempre estamos dispuestos a sacrificarnos por eso. Ujú. Entonces es esa mezcla de todo, de disciplina, de pasión, de amor, de responsabilidad, de conocimiento, de mil cosas Sí, que solo necesitas amarlo para poder hacerlo. Pero la gran, ¿no? La gran como herencia que dejas o el gran premio que tienes es que se ve y sí, que claro. protege a la gente. Y si lo haces bien, pues, perdura en el tiempo Ya, y ver que la gente lo ama sí. Lo y que lo que disfruta. es que te digo, ese es el mayor regalo que uno puede tener. O sea, mis clientes, gracias a Dios, tengo esa bendición de que todavía me escriben, no, clientes con los que he dejado, hemos terminado de trabajar 5 años o 6, todavía me escriben Ujú. y me dicen, oye, estoy sentada aquí viendo lo que hicimos, ¿no? Sentada aquí en esto que me convenciste, porque no pensaba yo que esto era, o tus círculos, tus curvas y tus locuras, y vamos, ¡Qué ¿no? Y rico! ¡Qué rica gracias y tal. sensación! Love it. Y eso te digo que tú me hablabas de premios antes, Sí. ¿no? Tú me hablas de premios y gracias, que estamos muy bendecidos de tener como que tantos, pero esos son como los mejores, ¿sí? Qué bonito. Esos que cuando hablas con ellos y con tus no clientes que se vuelven amigos después de los años, te escriben y te ponen esas cosas bellas, yo las guardo, las tengo en mi mayor Qué tesoro belleza. y divino, o sea, te hace sentir bien, Sí. fuera de que lo hiciste bien,
ese proyecto, eso que creaste, que salió de la nada, de por allá de no sé en qué lado, acobija a otros y transmite sus emociones, Sí, sí, ¿no? sí, sí, no, Y maravilloso. generan salud, generan Claro, bienestar, total, total, generan total. felicidad, Sí, sí, sí. generan Qué placer, belleza lo que dices. ¿no? Generan supervivencia, porque si diseñas una cocina bien diseñada, facilitas el estilo de vida, facilitas ganancia en tiempo, ¿no? En calidad de vida, si las cosas están bien hechas y bien pensadas, Uf. eh, abunda la energía, el dinero, abunda mil cosas que ese, esa estructura Ujú, genera. Porque, totalmente. porque como todo es energía y por ahí derecho, lo que haces la va a generar, Ujú, eh, últimamente tú eres responsable de que esa gente viva bien, ujú, o el que va a trabajar ahí viva bien, claro, o el que va a divertirse en el hotel o donde sea, se divierta bien. claro. Entonces, eso de que generas emociones, de que las albergas y las transmites, Ajá. eh, es también la misión de Olo, por ejemplo. Ujú, Esa es, transmitir las emociones. Si tú ujú, vas a lo que nosotros, nuestra misión y eso, ajá. es que nosotros transmitimos las emociones Ajá. con un approach muy holístico, muy, Mm, muy me completo, muy encanta. pensando Sí. en todos los aspectos, Uf. en forma, función, ¿no? En todas esas cosas que hacen que todo funcione como una orquesta, porque es lo Ujú, importante, ¿no? ujú. Que en determinado momento tú te vuelves el maestro de la orquesta, pero que luego le pasas la batuta a tu cliente a que la siga Ah, manejando, qué ¿no? Entonces es belleza. súper, súper. Qué rico. Me encanta, me Y, encanta. lo otro que te decía es que Sí. es aprender a trabajar en equipo también, porque no es acerca de tu mente que se imagina las cosas, sino de tu equipo, de estar bien rodeado, de tener gente que piensa igual, que no es tan fácil, Ujú, que tienes alguien que cree en ese proyecto para que construirlo de esa manera, ese es otro, que ujú, tengas que te rodees, que tu equipo crea en eso ujú. y que tu cliente crea en Claro. eso y se deje influenciar por cómo piensas tú que ellos deban vivir o Ujú, trabajar o, ¿no? ujú, Entonces es algo ujú. muy edificante si lo amas, si, es que no tiene precio, Ya. no tiene precio, es, es, es una energía que se multiplica, Ujú, ¿no? ujú, ujú, En el ujú. tiempo y que hace que pervivas en el tiempo y una vez no estés aquí, Sí, queda eso. claro. Muy poco es así, ¿no? Ujú. ¿Es verdad? Y tenemos ese premio nosotros ¿no? La gente que somos que hacemos, nos dedicamos a la arquitectura, que Sí. nos dedicamos al diseño, eh, a aprender a tomarlo de esa manera, entenderlo así, porque si uno lo entiende de esa manera, al igual que lo ama, también acepta que es una responsabilidad Claro. muy grande, Sí, sí, sí. que es una súper responsabilidad. No, mira, ahora que lo dices, ¿cómo es que nosotros, por ejemplo, o los arqueólogos, sacan conclusiones de la vida en diferentes civilizaciones, ¿Por medio de qué? analizando las ruinas y las De la construcciones? arquitectura. Es que es, wow, no, La espérate, espérate, arquitectura. espérate. Imagínate que yo estuve en el Museo de Berlín Ajá, el año pasado, en el verano del año pasado, después de haber ido a Milán, ajá, y yo quería ver la puerta de Ishtar, ajá. cosa loca. Uf, o sea, la arquitectura te transmite la energía y hace que la gente, que tú experimentes la vida de las personas que vivieron en esa época. Tú te transporta, tiene ese poder del viaje a través del tiempo. Es una cosa Totalmente. impresionante. No, es que es Es poderosísimo. poderosísima. Y a través de eso, de ver como que toda esa historia, tuve la oportunidad, sin pensarlo, de entrar a otra parte del museo en el que pude ver que el diseño interior existe desde tiempos inmemoriales.
innegociables y que es vital para el bienestar humano. Ajá. Es vital. Tú tienes que vivir rodeado de belleza. Claro. Tienes que, porque estás hecho para el confort, para buscarlo. Sí. Y ese abrigo, ese cobijo, ¿sí? Necesita ser armónico. Es una necesidad para que sea saludable. Si es saludable, es porque tiene armonía. ¿Sí? Esa función tiene que tener una forma bella, porque si no, no transmite. Sí. El que lo vive no lo disfruta y no, como que thrive, no, ¿cómo se dice? No progresa o no produce enfocadamente. Si tú estás en un sitio mal iluminado, si sigues ahí por mucho tiempo, tu producción, tu capacidad de producción súper no es buena. Claro. Entonces allí, cuando estuve en ese museo, encontré la primera versión de wallpaper del mundo mundial. No. Espectacular en la ciudad de Ur, que fue de las primeras. Ur se supone que fue la primera ciudad que existió en el mundo mundial, ya con estructuras que albergaban a la gente. Sí. Entonces, fuera de que era toda piedra, toda pues muy, muy rudimentaria en su estructura, tenía patrones dibujados en la pared que significaban abundancia y el infinito, esta forma, la forma, que lo diseñaron en patrones para poderlos reproducir fácilmente y estamparlos y seguir manejándolo en patrón. Wow. O sea, yo tengo por ahí, mi idea es hacer algún blog de historia, porque amo la historia también. Sí, eso me estaba contando y me fascinó. Amo la historia porque nos muestra de dónde venimos y el saber de dónde venimos como que nos hace apreciar de que por algo estamos aquí, por si eso no hubiera pasado no estaríamos hoy aquí. Totalmente. ¿No? Mucha gente, o muchas veces todos, yo también quiero como que a veces olvidarme de un pasado cuando me olvido de agradecerlo, ¿no? Y de decir, ok, gracias a él es que estás aquí. Si eso no hubiera pasado, lo que sea, de esa manera, no estarías haciendo esto hoy, ¿no? Las decisiones no te hubieran llegado a este punto de tu vida. Correcto. Entonces, para mí, la perspectiva de la historia es vital, la amo. Y cuando vi eso, yo decía, no, sabía que esto era importante. Yo sabía que porque a veces mucha gente, y es esa percepción que se tiene de que el diseño, la arquitectura es algo como más efímero, menos necesario, o sea, como que tener un espacio bello no es necesario. Eso no es verdad. No es verdad, coincido contigo 100%. Tú necesitas un espacio armónico, bello, para poder vivir y thrive. Y thrive es prosperar. ¿No? Y es interesante lo que dices, porque dices dos palabras, armónico y bello. Y la gente muchas veces puede interpretar lo armónico es armónico, tener armonía, pero lo bello a veces tenemos como un cierto rechazo a esa palabra. Y desde mi humilde opinión, lo que es bello para mí puede ser, no puede ser para ti. No necesariamente. Entonces tiene que ser, por eso es que el diseño y la arquitectura tienden a ser o deberían ser más personalizados y enfocados en el cliente. Y todas esas tendencias y estilos que nos llenan en el mercado son impersonales. Entonces, al ser impersonales y al ser genéricos, lo que hacen es perder identidad y es justamente lo que deberíamos buscar, ¿correcto? Perfecto, claro que sí. Cada proyecto, cada uno es completamente diferente del otro porque las personas que van a vivir allí, que van a trabajar allí, lo que sea, son diferentes. Claro. Todos somos distintísimos. Tenemos unos patrones, sí, que seguimos y tal. Pero si tú quieres que ese proyecto sea exitoso, tiene que transmitir el carácter de aquellos que van a estar allí. Claro. Si no, no funciona. Ni va a perdurar en el tiempo. Aunque
a veces lo que hablabas tú anteriormente del ego, Sí, de que digas que, ay, esta es la estampa de este arquitecto, ay, esta es la estampa de esa. No, ella es eso, la imagen, pues no debería ser así. correcto. Porque lo que tú tienes que trabajar por es que ese espacio, esa edificación, lo que sea que estás haciendo, transmita la esencia del que la va a habitar. Correcto. Coincido totalmente Si no, contigo. no es, si no, no funciona. Ujú, Si no, no perdura en el tiempo. Entonces, uno se tiene que enfocar es en expresar, ujú. ¿no? La esencia del que lo va a vivir, habitar, Me trabajar, encanta. ¿no? Me Es encanta. Y eso también súper me encanta. Les cuento que ella me recibió con un montón de bella. postres y yo estoy aquí que no puedo más. Pero sí, y lo que pasa es que la armonía es bella, ¿no? La armonía es belleza, Armonía en la vida sí, en lo que es sea, bella y necesaria. sí, porque inherentemente lo armónico es bello, porque fluye, Wow. no hay divisiones, no hay Ujú, paros, ujú, ¿no? O ujú, sea, ujú. cuando uno está diseñando para mí un espacio, el ojo tiene que seguir, no Sí, puede estar parando. sí, 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 Todo sí. tiene que estar conectado por un hilito por ahí Claro, invisible exactamente. Sí, que va conectando una cosa con otra y que hace que todo como que fluya y se conecte. correcto, Si correcto. no lo hace, pues es que no es natural, Ujú, ¿no? ujú. Como todo, ¿no? El ciclo no debe haber paros, tiene que Como seguir, el todo en día, el la noche, universo. todo. Correcto. Entonces, para mí es eso, el diseño es crear ese hilo invisible que conecta las cosas y que mueve como que esa energía fluya, Ujú, qué fluya, bonito. fluya. Hablando de fluidez, de armonía, meditas. Importante. Cuéntanos, ¿hace cuánto es que estás, que incorporaste esa práctica en tu vida? Bueno, es que meditar tiene como que tantas implicaciones y todo el Sí, mundo la entiende como tan distinto. correcto. Que meditar, que me imagino en el sentido que me lo preguntas, Sí, eh, hace que unos 6 años por ahí, en forma así, en ¿cómo? forma full. Ajá. Eh, ¿Cómo empezó? Cuéntanos. bueno, por eso te digo que Ajá, dependiendo de lo que tú entiendas, sí. porque te decía yo que yo he encontrado que yo siempre como que he podido tener como una comunicación por ahí Ujú, interna entre el yo que veo aquí con un yo que no existe, que no veo, ujú, ¿no? Pues ujú, esta máscara, es esta máscara, sí, pero con una esencia que no la puedo ver, pero que la siento, sí. ¿no? Siempre he sentido eso. Ujú, Sí, desde que nos enseñaron esta cultura que hablábamos del catolicismo y tal, sí. eh, que el que quiero mucho, respeto mucho y que ahora lo entiendo mucho mejor y sí, no juzgo absolutamente nada de eso y tengo otras visiones, Sí. pero yo sentía que yo podía, que eso, había muchas situaciones que eran meditativas para mí. Ujú, Cuando te enseñan a orar un poquito, si lo haces como en conversación, no en recitación, ujú, yo tenía como que sentía esa sensibilidad por hacerlo y me sentía conversando mucho. O sea ujú. que para mí eso era meditar. Ajá. Ahora lo veo como que sí, hace muchos años lo Mm, hago. De la manera como como mucha gente lo interpreta sí. ahora, encontrar esa quietud es la que le ha ayudado a darle a mi vida un poquito de balance y lo Mm, hago desde hace, como te decía, unos 6 años y lo trato de hacer todos los días muy tempranito en la mañana para prepararme para mi día a día, qué para ser muy bonito. consciente de las cosas, Mm, hacerme menos inconsciente a bueno, través del... claro, ir avanzando un poco por ahí. Y entrando un poquito en ese tema, ent- sabemos que todo este tema de la conciencia y de la presencia en el ámbito personal es Uh -huh, inevitable y ha venido pasando, uh -huh, ¿sabes? uh -huh, Es como un proceso que nos va pasando. Pero en el ámbito profesional, uh -huh. ¿cómo ha sido para ti el avanzar por este lado y quizás, nos contarás, ir incorporándolo en tu trabajo y con tu equipo y con tus negocios? No, pues imagínate, es que eso se consigue cuando uno es consciente de que debe pasar muy poco a poco Ujú. para que pase bien, Mm, sostenible en el tiempo.
Sí. Cuando uno es consciente de que de pronto lo que uno cree no necesariamente es lo cierto para otro. Sí. Cuando uno aprende a vivir en comunidad y a respetar lo que cada cual piensa. La mejor manera de que de pronto se cree una cultura laboral y con los clientes es, para mí, actuar de la forma más, ¿cómo te digo? No honesta, porque todos hacemos un buen trabajo y todos tratamos de hacerlo mejor, pero darlo más todavía, más de lo que te pagan. Sí. ¿Sí? No trabajar por lo que te pague alguien, sino que acostumbrarte a dar mucho más. Y si uno hace eso, eso se pega. O sea, no sé, pienso que cuando das un poquito de ejemplo en ese sentido, la gente como que lo inspira, ¿no? Se inspira un poco en seguir la onda y tal. Yo tengo, o bueno, Eolo tiene mucha suerte, ha contado con mucha suerte porque tiene muchos amigos. La profesión nuestra de arquitectura y diseño es la que más depende, porque un cirujano pues depende de sus manos para hacerlo y su asistente y tal, y salva la vida y hace lo que tenga que hacer. Un arquitecto y un diseñador depende por lo menos de qué, dependiendo de la obra, lo más poco serían 50 personas. Por lo menos. Para que pase lo que tenga que pasar. Sí. Y cuando hablamos de más son 200 y cuántas personas que hagan lo que tengan que hacer para coordinar absolutamente todo. O sea, el diseño es para mí la profesión más frágil que existe. Wow. Porque depende de tanta gente que si tú no... No, que si uno hace una cosa mal... Claro. Si tú no inspiras, ¿no? Y si tú no trabajas, como que no cultivas esa cultura, sí, de trabajar en equipo, de que la gente se inspire con lo que estás haciendo, lo más seguro es que el proyecto no salga bien. Entonces es una cosa que de pronto uno hace muy inconscientemente, la hacemos muy inconscientemente, ¿sí? Pero al final, yo creo que es de las formas de construir comunidad más eficaces que existen. Entonces, para mí, bueno, he sido he tenido mucha suerte. Yo tengo mucha gente que nos apoya. O sea, si mis vendors, mis gentes que me venden, mis proveedores, no creyeran en el proyecto, o sea, cuántas cosas. Es que yo digo que a cada santo le debo una vela, yo en colombiano. En colombiano. A cada santo le debo una vela. Porque no, es que me hacen muchos favores. O sea, no, entonces cada proyecto lindo, pues es gracias a... Claro, atrás tiene 50, 100 personas que hicieron lo que tenían que hacer y más allá. Entonces, toda esa gente con la que trabajo, empezando por mi esposo, que lo amo, que es el que hace realidades de esta locura, si no creyeran en eso, pues no dieran más allá de lo que les piden, pues no saldrían las cosas como salen. Y por ahí derecho los equipos, el crew de él, los contratistas, los subcontratistas, los que hacen la electricidad, los mecánicos, o sea, y es muy chistoso porque cada vez que vamos a empezar a hacer un trabajo, le dicen, bueno, ¿y ahora qué locura vamos a hacer? ¿No? Y pues eso es súper chévere. Y esto, yo creo que eso hace que esa cultura de qué es lo próximo, qué es lo que viene, qué vamos a hacer, qué barrera vamos a tratar de quebrar o, bueno, cómo vamos a interpretar a esta gente. Yo creo que eso inspira a que a dar lo mejor más allá de sí. Entonces, para mí, pues medita mucho eso. No sé, como que el resultado, como que de poder, la meditación para mí es como eso, o sea, es como aprender a vivir y aceptar a que tienes que fluir. Bonito. ¿Sí? Y que si fluyes bien, pues todo fluye. Sí, pero es que ¿no? es así. Y que estás aquí para no vivir solo. Sí.
¿no? Y que estás aquí para servir, ¿no? Porque esa es nuestro misión como arquitectura, como diseño, es servir. Sí. ¿No? Sí, coincido totalmente contigo. En un punto uno quizás, como me pasó, pierde ese enfoque porque la corriente en la que uno va a veces es más fuerte que uno y se enfoca en la siguiente pregunta, que es en el éxito, el concepto de éxito que nos venden, ¿no? Que nos vende el mercado, que nos vende la sociedad, y uno se pierde. Sí, En tu fácil. caso, ¿cómo ese concepto de éxito fue evolucionando y limpiándose y alineándose a ti? Claro, es que lo que pasa es que es como cuando uno deja de vivir en modo supervivencia, ¿no? Es de encontrar a veces como que paremos un segundito y tal, y nos como dice el GPS, ¿no? Recalculando. Me encanta. Pero sí, ¿no? claro. Recalculating. Sí, ¿no? sí. O sea, ¿quién estoy? ¿Dónde soy? Sí, ¿sabes? ¿verdad? No, recalculando. Lo que pasa es también a veces la necesidad, no todo es tan fácil como se pinta, ¿no? Muchas veces tienes que jugar unos juegos que tienes que jugar para experimentarlos y para avanzar un poco. Totalmente. Entonces, tienes que vivir la experiencia. Sí. Eso está genial. O sea, que hayamos tenido que correr y competir, está bien. Hay que vivirlo. Claro. Y eso se debe transformar, como toda la vida, como los ciclos, como todo lo que se cumple, como todo eso. A jugar con eso hay que aprender y sacar, experimentarlo lo mejor posible. Para nosotros, una fórmula para poder salir adelante era esa. ¿Por qué? Porque pues nosotros yo no vivía aquí cuando estudié, entonces yo no tenía una comunidad alrededor que me conociera, y la única forma de que eso pasara era compitiendo, porque esa era la manera en que podíamos irradiar un poco nuestra experiencia, que nos conocieran, ¿sí? Y que vieran de lo que éramos capaces. ¿Por qué? Pues porque no tuvimos la experiencia de estudiar aquí para crear como un network. Porque lo que siempre digo yo, o sea, siempre lo he dicho, es que no estamos aquí para vivir solos, ¿no? O sea, es éxito, es tener una cantidad de gente alrededor que esté contigo no matter what. No importa lo que sea, que crean tu esencia. Sí. Si no eres exitoso. O sea, tienes que tener un circuito, una red, ¿no? Como un net que como te soporta, claro, y te colchona cuando caes y sube otra y te tira otras para arriba, ¿no? O sea, es eso. Es tratar de crearlo, y no lo teníamos, nosotros no lo teníamos, y entonces la forma que vimos de que eso pudiera ayudar un poco era compitiendo. Entonces, pues ha sido genial porque tenemos muchos amigos, mucha gente a la que apreciamos mucho y que queremos mucho, que nos quiere a nivel local y regional y un poquito más allá, y eso nos ha ayudado como que a creer que podemos, a seguir creyendo que podemos, porque muchas veces a veces uno... ¿Sabes qué? Coño, yo tuve una awakening muy grande viendo un video en TikTok o en Instagram de, no sé si fue Ariana Grande o una de estas cantantes americanas que yo no conozco, no soy muy aficionada a la música pop, pero yo la vi a esta mujer bailando y haciendo todo su show, y fue como que, o sea, entendí que lo que la hacía diferente a ella de una masa de otras personas que quizás canten mejor que ella, que quizás tengan más talento de baile, lo único que la hacía diferente era que se la creía, que confiaba en ella y que se había tirado el miedo a mostrarse y a hacer los 3 pasos rarísimos que para mí, ¿sabes?, que hacía. Entonces, o sea, para mí eso fue como, es solo creértela, pero paremos aquí, recalculando. ¿Creerte qué? Porque para creerte algo tienes que primero saber qué eres y entender qué eres, y ahí entra el trabajo de mirar para adentro y reconocer que soy, que no soy. Que no soy. Hablábamos de más eso que lo fuera que de no cama. eres, exacto. Exacto. Y eso es
para mí, uno de los primeros trabajos a los que te invita este despertar, de hacerte más consciente, de parar ok, en automático durante toda mi vida actué así, porque así lo aprendí, pero en un punto es como, pero yo no sé, un ¿soy yo? segundito. ¿Te ha pasado? Pero ¿Verdad? full. Claro. Nos pasa a todos, el que diga que no, Ajá. no sé dónde está. Y para enganchar todo esto con lo que decías era creérsela. Y por supuesto que reconocimientos, por supuesto que ayudan, porque pero claro, por supuesto, son importantísimos. Importantísimos, Claro. coincido contigo, porque yo también he ganado un par y te da como que la confianza y la certeza, lo que hago tiene un valor. Hay una validación, lo que hago, una validación de la sociedad. No estoy tan loco. Sí, claro. ¿No? Sí, pues sí, se necesita validación de la sociedad y ese es un método en el que se hace. Y está bien. Totalmente, está bien, totalmente. No está mal. Hasta que, pues uno, porque nos pasa que uno ya le empieza a restar importancia a eso porque ya dice como que okay, esto ya no lo hago tanto por eso, es importante, lo tuve, pero ¿para qué? ¿Por qué lo hago? ¿No? Y ahí entra un punto que para mí es bello, que tú lo dijiste, que es bellísimo, bellísimo, que es para servir. Uf, no. A mí eso me mata porque en un punto, desde mi lado, por ejemplo, que pienso que muchos de nosotros nos ha pasado, hacemos las cosas en modo supervivencia. Pero cuando saltas de ahí a, lo hago porque quiero, trabajo con este tipo porque me gusta, ¿verdad? Tú también me contabas que pasaba eso atrás de cámara. Claro, uno tiene que trabajar con quien se sienta bien, ¿no? Y a todos los niveles. Si no, no lo hagas. No lo hagas porque los resultados no van a ser los mejores. Olvídate. Y es que servir. Todos estamos aquí para eso. Sí, desde el punto en el que estemos. Desde el punto en el que estemos, es correcto. Para eso estamos. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo puede ayudar? ¿Cómo puedo ser se útil? Puede ayudar? Claro. ¿Cómo se puede? Y imagínate una forma en la que no sientas ni siquiera el esfuerzo, ¿no? Entonces es genial. Si tú haces lo que amas y estás ayudando por ahí derecho, pues sí, o sea, buenísimo. Sí. ¿No? Buenísimo. Uy, Sandrita, nos ha quedado el tiempo cortísimo. Definitivamente yo voy a querer hacer una parte 2 contigo. ¡Amén! Porque hay tanto de qué hablar. Uy, sí, no hablamos de lo que queríamos hablar. No, olvídate, mira, nos fuimos por 30 aristas que si fue así es perfecto, pero de verdad me encantaría poder tenerte. Te vas mañana de viaje, cuando vuelvas lo organizamos. Vale, hecho. Feliz. Compromiso. Para terminar, me encantaría pedirte que puedas compartir algún tip o algún consejo para todos estos creativos que están empezando, que están pensando en lanzarse, que quieren creer en ellos mismos. ¿Cuál sería, en base a tu historia y tu línea del tiempo, el mejor consejo que podrías regalarnos? Bueno, primero estar convencido de que eso es lo que quieren hacer. Yo pienso que es que las presiones sociales a veces son tan complicadas que uno toma unas decisiones de escoger unos caminos de vida que no te llaman y entonces como no te llenan, de pronto no estás inspirado para que eso corra naturalmente. Entonces, lo que debería pasar primero que todo es que eso sea natural, que corra natural. Entonces, si corre natural, lo más posible es que pasen muchas cosas que lo permitan, que se mueva más esa ruedita invisible para que la energía siga rodando y tal. Entonces, lo primero que yo diría es estar convencidos de que eso es lo que quieren hacer, ¿sí? De que eso es lo que les gusta hacer. Les apasiona. Que no se imaginen haciendo otra cosa. Si yo no me imagino haciendo otra cosa, eso es lo que tengo que hacer. Entonces, eso es lo primero. ¿Por qué? Porque cada cosita que hagas después de eso tiene mucho más sentido. Entonces, tus diseños son mucho más lindos porque llevan esa energía ahí, está imbuida ahí, lo que sea ya está brillando. Entonces brilla ella misma porque lo estás haciendo con el amor que debes hacerlo. Entonces, eso no nos debería generar esfuerzo hacer las cosas.
Hay cosas que también, pues de pronto hay temitas o materias, ¿no? Cuando uno estaba estudiando que no es que le gustaran mucho, pero yo me ponía a pensar en, ok, pero esto me sirve para hacer esto, entonces lo hago, ¿no? Entonces pensar para dónde el objetivo es, y si uno lo tiene clarísimo, entonces hay unos muy buenos resultados. Entonces, mientras estás estudiando, entras a competiciones escolares y estoy segura que vas a ganar. Claro. Y eso te va a ayudar a construir ese portafolio que es tan necesario mostrar, porque tienes que mostrar. Claro. Es una forma de venderte. Nosotros nos estamos vendiendo todo el tiempo. Todo el tiempo, correcto. Todo el tiempo lo estamos haciendo. Entonces, hay que buscar esas maneras que te permita que al mismo tiempo que estás estudiando, estás generando cosas para poder venderte luego. Correcto. No esperar al final para venir y buscar, ¿no? Entonces eso es siempre estar pensando que más allá qué voy a hacer, de aquí para allá qué. Sí. Y el convencido de que te gusta. Y competiciones, o sea, es que esa palabra competir como que es muy complicada porque no estamos aquí para competir y tal, sino para colaborar, pero hay cosas que hay que hacer en este mundo que tenemos que vivir, que es una experiencia, y si para mí esa es la mejor forma. Esa fue la que me dio mi resultado. Claro. Porque si no, nadie conocería Olo, nadie conocería San Andrés y tal. Entonces, esa fue la forma que encontramos que podíamos comunicar quién somos, que se puede ver qué haces y qué puedes hacer, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que esa sería la... ¡Qué emoción! Muchas gracias. Ha sido demasiado bello venir a tu casa, compartir contigo, de verdad. De verdad, gracias. Y les prometo que yo voy a exigir parte 2. ¡Ah, bravo! Muchas gracias a todos por haber estado con nosotros en este episodio de Creativo 5D. Mi nombre es Jesús Pacheco, Sandra Díaz Velasco, y nos vemos en la próxima. Chao, chao.